El día que mi exmarido me echó de casa, no fue la humillación lo que más me dolió. Fue descubrir con una claridad brutal que para él yo ya no era nadie. Solo estaban esos ojos fríos, vacíos, clavados en mí mientras decía, sin pestañear, «A tu edad ya no sirves para nada. ¡Lárgate!». Tenía 60 años. Las manos me temblaban, no solo por la edad, sino por la forma en que esas palabras me atravesaron por dentro. En cuestión de minutos volví a ser una mujer sin techo, sin dirección, con un corazón lleno de marcas que nadie veía. La única esperanza que me quedaba era una tarjeta vieja, envuelta en un papel amarillento, que llevaba décadas escondida. La tarjeta que mi padre me había dejado antes de morir. Nunca la había usado. Para mí siempre fue solo un símbolo, un pedazo físico de ese hombre bueno que perdí demasiado pronto. Pero ese día, rota, cansada y sin un lugar a donde ir, la saqué del fondo de mi bolso y caminé directo al banco. Esa tarjeta era, literalmente, la única barrera entre mí y la calle. Cuando se la entregué al banquero, un hombre mayor de cejas gruesas que se movían cada vez que abría la boca, él la insertó en la máquina y miró la pantalla. Lo que sucedió después fue como ver al mundo reaccionar antes que yo. Primero su rostro estaba neutro, luego vino una chispa de sorpresa. Después, algo parecido al miedo. Y por último, un pánico tan real que hizo que se levantara de la silla tan rápido que casi la tiró. «Señora», dijo con la voz tensa, «rápido, mire esto. Antes de seguir, déjame hacerte una invitación muy especial. Si esta historia ya te removió algo por dentro, te pido que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y me cuentes en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Eso me ayuda a sentir tu apoyo y saber que estas historias llegan a corazones reales como el tuyo. Ahora sí, continuemos». El banquero giró el monitor hacia mí. Primero vi mi propio reflejo en la pantalla. Mis ojeras marcadas, el cabello desordenado, el cansancio acumulado de tantos años. Y después, mis ojos se abrieron como si alguien hubiera encendido todas las luces de golpe. La cuenta tenía una cantidad absurda de dinero. No hablo de unos cuantos miles, hablo de millones. Sí, millones. Sentí que el cuerpo se me iba hacia atrás. Esto no puede ser mío», susurré, con la voz quebrada. El banquero negó despacio. «Está a su nombre desde hace 25 años. Y ha estado bloqueada. Esa palabra se quedó clavada en algún rincón de mi mente. ¿Bloqueada por quién?», pregunté sintiendo cómo la garganta se me cerraba. Él tragó saliva, como si supiera que estaba a punto de pisar terreno peligroso. Por su exmarido. El mundo entero pareció detenerse. Mi exmarido. «No puede ser», susurré. «Esa tarjeta era de mi padre. Él murió antes de que yo siquiera me casara». El banquero volvió a negar, inquieto. «Según los registros, alguien vinculó esta cuenta a una cláusula de administración. Alguien que tuvo acceso a sus documentos personales hace años». Hizo una pausa. Respiró hondo y añadió, «Según el sistema, ese alguien era su esposo». Sentí que la sangre se me retiraba de las manos, de las piernas, del rostro. Sergio, el hombre que me había echado a la calle como si fuera basura, había bloqueado la fortuna que mi padre dejó para mí. ¿Por qué haría algo así?, murmuré, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Porque para él yo nunca debía ser independiente, nunca debía tener poder, nunca debía escapar de su control. El banquero siguió revisando la pantalla, cada vez más nervioso. «Hay algo más», dijo al fin. «Esta cuenta no es una cuenta común. Su padre dejó instrucciones especiales. Según esto, usted debía recibir estos fondos al cumplir 40 años». Sentí un dolor agudo en el pecho. A los 40 yo estaba atrapada en mi matrimonio, sin autoestima, sin voz, sin decisión. Sergio tenía acceso a todos mis papeles, a mis llaves, a mis documentos, a mi vida. Pero su padre escribió una nota, añadió el banquero. «Tiene acceso restringido. ¿Quiere verla?». Asentí sin poder hablar. Él tecleó unos códigos. La pantalla cambió y apareció un documento escaneado. El título decía, «Para mi hija cuando esté en peligro». Mis manos comenzaron a temblar. Era la letra de mi padre. Ese hombre noble que siempre me repetía, «Lo que hoy te duele, mañana puede ser tu fuerza».
Leí la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que alguien muy cercano te ha traicionado. Noté un vacío frío en el estómago. La carta continuaba. Esta cuenta no es solo dinero. Es evidencia. Es protección. Y es la llave para que descubras algo que oculté por tu seguridad. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentí que el sonido llenaba toda la oficina. ¿Qué ocultaste, papá?, murmuré, sin apartar la vista de la pantalla. El documento seguía. Elena, hija mía, si tu esposo accedió a esta cuenta, entonces él forma parte de lo mismo que me obligó a huir. Me llevé una mano a la boca. Huir. Repetí la palabra en silencio. ¿De qué? Pero la pantalla ya no ofrecía más respuestas. La nota terminaba ahí. El resto estaba indicado como un archivo adjunto, protegido por una clave que, según el sistema, solo podía desbloquearse desde otro sitio. Una caja de seguridad privada de la que yo jamás había oído hablar. El banquero me miró con incomodidad. Su padre dejó una caja a su nombre. Está en la bóveda antigua del Banco Central. Nadie ha podido acceder, porque la llave nunca apareció. Entonces recordé algo. Algo pequeño, frío y enterrado en mi memoria. Un llavero metálico, diminuto, con un número grabado. Mi padre me lo dio cuando era niña. Yo no entendí para qué servía y lo guardé en una caja de recuerdos. Tal vez, solo tal vez, esa era la llave. Me puse de pie de golpe. Necesito abrir esa caja, dije. Hoy mismo. El banquero asintió, pero su rostro cambió a puro terror. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Señora, tiene que tener mucho cuidado. Esta cuenta ha sido vigilada durante años. Alguien se va a enterar de que usted estuvo aquí. Y no creo que esa persona quiera que abra esa caja. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento lo supe con una certeza dolorosa. Sergio no solo me había traicionado, no solo me había arrebatado la vida que me correspondía, había escondido algo que mi padre dejó para protegerme, porque él mismo era parte de la amenaza. Y ahora que yo lo sabía, vendría por mí. Salí del banco con la cabeza pesada y el corazón golpeando contra las costillas. Caminé varias cuadras sin ver realmente por dónde iba. Las palabras de la carta se mezclaban en mi mente con la imagen de Sergio cerrando la puerta en mi cara. Mi padre no había muerto dejando solo recuerdos y una tarjeta antigua. Había dejado advertencias, secretos, pruebas y algo más inquietante todavía. Él ya sabía que mi exmarido sería un peligro para mí. Antes de que yo misma pudiera verlo, me detuve frente a una parada de autobús, incapaz de controlar el temblor de mis manos. A mis 60 años, después de un matrimonio que desgastó mi dignidad hasta dejarla en los huesos, aún me costaba aceptar que alguien pudiera querer hacerme daño de verdad. Pero el miedo en el rostro del banquero, la cuenta bloqueada, la nota de mi padre, todo apuntaba en la misma dirección. Había algo mucho más grande detrás de la traición de Sergio. Y sobre todo, había una frase que no podía sacar de mi cabeza. Tu esposo forma parte de lo que me obligó a huir. Mi padre nunca huyó. Al menos eso nos habían dicho. La historia oficial era que murió de forma repentina por un fallo cardíaco mientras trabajaba en otra ciudad. Pero, ¿y si no? ¿Y si su muerte olía a mentira igual que mi matrimonio? Mientras esperaba el autobús, un recuerdo se abrió paso entre tantas preguntas. Yo debía tener unos 8 años. Una noche mi padre llegó con un pequeño llavero metálico, helado al tacto, con un número grabado. Me lo puso en la mano y dijo, guárdalo, pero no lo uses hasta que seas mayor. Es solo para ti. Años después, cuando me mudé con Sergio, ese llavero terminó en una caja de recuerdos, junto a cartas viejas y cintas de cumpleaños. Sin darme cuenta, mis pies ya habían tomado una decisión antes que mi mente iba en dirección a la casa de la que me habían echado. La caja debía estar allí, si Sergio no la había destruido. Pero sabía que no podía volver en ese momento. Él podía estar vigilando, podía estar esperándome. Y yo no tenía fuerzas para enfrentar sola a un hombre que ya había demostrado ser capaz de arrasar con mi vida sin siquiera parpadear. Así que cambié de rumbo. Fui al único lugar donde aún sentía que podía respirar sin tener los ojos de alguien clavados en mi espalda. La casa de mi amiga Clara. Clara y yo nos conocíamos desde la adolescencia. Ella había visto mi transformación completa. De una chica fuerte, con carácter,
a una mujer reducida poco a poco por el control silencioso, pero constante, de Sergio. Cuando llegué a su puerta, golpeé con suavidad, aunque la ansiedad me hizo insistir con más fuerza. La puerta se abrió. Clara me miró de arriba abajo, como si tratara de reconocerme. «Dios mío, Elena», murmuró. «¿Qué te pasó ahora?» Entré sin poder contener las lágrimas. Me desplomé en su sofá, temblando, mientras ella me cubría con una manta que olía a detergente y a hogar. «Sergio», logré decir. «Sergio bloqueó la herencia de mi padre durante décadas». Clara abrió los ojos como si algo dentro de ella también se rompiera. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué haría algo así?» «Porque sabía algo», respondí apretando los puños. «Mi padre no solo dejó dinero, dejó pruebas. Cosas que lo conectan con algo que lo obligó a huir antes de morir». Clara se quedó inmóvil. «¿A huir? Pero siempre dijeron que tu padre...» «Mintieron», la interrumpí. Y Sergio fue parte de esa mentira. Ella escuchó en silencio mientras yo le contaba todo. El banco, la nota de mi padre, la caja de seguridad, el llavero, los movimientos sospechosos, cada detalle. Cuando terminé, Clara dejó escapar un suspiro largo. «Elena, creo que tu padre sabía perfectamente que tu exmarido no era quien decía ser, y si dejó algo para ti, entonces eso puede hundir a alguien muy grande». Me estremecí. «¿Tú crees que Sergio sabía que yo podía descubrirlo?» «Claro que sí», respondió sin dudar. «Por eso te controlaba. Por eso te hacía sentir inútil. Por eso te fue aislando de todos. Un hombre no destruye a una mujer solo por maldad. Lo hace por miedo». Sus palabras me atravesaron como una verdad que siempre estuvo delante de mí y nunca quise mirar. «Necesito la caja de recuerdos», susurré. «Necesito el llavero. Es la única forma de abrir la bóveda donde está lo que mi padre dejó». Clara negó con la cabeza. «No puedes volver tú sola. No sabemos si él te está vigilando. No sabemos quién más está metido. Entonces, ¿qué hago?» Ella se levantó con una decisión que pocas veces le había visto. «Voy yo». «No», exclamé sujetándole el brazo. «No quiero meterte en esto». «Ya estás metida tú», respondió con firmeza. «Y si no recuperas eso ahora, quizá nunca puedas hacerlo. Déjame ayudarte». No quería ponerla en peligro, pero también sabía que tenía razón, y que Sergio jamás imaginaría que ella intentaría entrar en la casa. Trazamos un plan sencillo. Clara iría por la caja mientras yo la esperaba en un café cercano. Su casa estaba a 15 minutos caminando de la mía, así que no debía tardar demasiado. Cuando salió por la puerta, sentí un nudo en el pecho. Miedo, culpa y la sensación extraña de que nos movíamos en un tablero donde no veíamos todas las piezas. En el café, la luz cálida y el murmullo de la gente apenas alcanzaban para calmarme. Pasaron 10 minutos, luego 15, 20, 30. Mi teléfono vibró. Era Clara. Encontré la caja. Sentí alivio, pero duró solo unos segundos. Llegó otro mensaje. Uno que me heló la sangre. «Elena, alguien estuvo aquí. Tu casa no está vacía». Me quedé paralizada. «Clara», tecleé con rapidez. «¿Estás bien? ¿Quién está ahí?» No hubo respuesta. 30 segundos que se hicieron eternos. Finalmente otro mensaje. «Elena, no vuelvas nunca. No estás segura. Te explicaré luego». Una lágrima me rodó por la mejilla. Entendí algo terrible. Alguien más sabía de la caja. Alguien más sabía del llavero. Alguien más sabía de mi padre. Y ese alguien estaba observando. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía perder el sentido ahí mismo, frente a mi taza de café intacta. La pantalla seguía encendida con el último mensaje de Clara. «No vuelvas nunca. No estás segura. Te explicaré luego». Pero no explicaba ahora. No decía dónde estaba. No decía quién había entrado en mi casa. No decía si estaba bien. Ese silencio me estaba destrozando. Me levanté de golpe. El café se derramó un poco sobre la mesa. No sabía si correr hacia mi antigua casa o llamar a la policía. Pero recordé algo. Sergio tenía contactos. Si yo llamaba a la policía y alguno de ellos aparecía, podrían girar todo en mi contra, decir que estaba paranoica, inventar cualquier excusa.
Ya lo había hecho antes. Podía volver a hacerlo. Me quedé quieta unos segundos, intentando pensar mientras el mundo a mi alrededor seguía como si nada. Risas, platos, conversaciones cruzadas. Cuando por fin pude respirar, llamé a Clara una vez, 2, 3, nada. Me repetí a mí misma que si algo muy grave le hubiera sucedido, quizá no habría tenido tiempo de escribirme. Su mensaje había sido muy claro. No vuelvas nunca. Y Clara no era de exagerar. Si lo decía, era porque había visto algo que ni siquiera alcanzaba a imaginar. Fue entonces, mientras miraba por la ventana del café, que lo vi. Un hombre alto, con una gorra negra. El mismo que había notado merodeando cerca de mi casa antes. El mismo que había sentido detrás de mí en la estación de autobús. Caminaba despacio, observando a la gente, hasta que sus ojos se detuvieron justo donde estaba yo. Me congelé. No sé cuánto tiempo me miró. Pudo ser 3 segundos. Pudieron ser 10. Bastaron para sentir que me había marcado. Luego siguió su camino como si nada. Pero yo sabía que no era coincidencia. Me estaba siguiendo. El impulso fue inmediato. Tenía que irme. Ahora. Tomé el bolso, bajé la cabeza y salí del café casi sin mirar. Me mezclé entre la gente. Crucé de acera 2 veces. Entré en una tienda de ropa y salí por otra puerta. Solo quería perderlo, confundirlo, romper la línea que estaba trazando detrás de mis pasos. Tras varias calles, me detuve frente a un pequeño parque vacío. No lo veía, no había rastro de él. Pero eso no significaba que no estuviera cerca. Suspiré con fuerza, tratando de ordenar mis pensamientos. El teléfono vibró. No era Clara, era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Hola? Una voz masculina, ronca pero serena, respondió. Señora Elena, no se asuste. Mi nombre es Andrés. Era amigo de su padre. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿De mi padre? ¿Cómo consiguió mi número? No por las razones que está pensando. Respondió con rapidez. Su padre me dejó instrucciones por si algo como esto pasaba. Llevo años esperando su llamada. Me dejé caer en un banco. Las piernas ya no me sostenían. ¿Qué está pasando? Pregunté casi sin aire. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué me siguen? Andrés suspiró al otro lado de la línea, cargado de un peso que parecía antiguo, porque su padre descubrió algo demasiado grande. Dijo al fin. Demasiado peligroso. Y porque su esposo trabajaba directamente para quienes querían silenciarlo. Me cubrí la boca. No, susurré. Él nunca me dijo nada. No podía, continuó Andrés. No debía. Y porque usted era la única persona que podía arruinar sus planes. Por eso la controlaron. Por eso la aislaron. Por eso la vigilan. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Mi amiga Clara entró en mi casa. Dije, no sé dónde está. No responde. Hubo un silencio pesado. Entonces tenemos menos tiempo del que pensaba, dijo Andrés. Escúcheme bien, señora. Hay un lugar al que tiene que ir ahora mismo. El único sitio donde su padre dejó información sin que ellos lo supieran. ¿Dónde? Pregunté temblando. En la bodega vieja de don Esteban, en la Avenida Sur. Su padre trabajó allí antes de que todo empezara. Era su refugio, su escondite. Allí dejó algo para usted. Mi mente trataba de seguir el ritmo de las palabras, pero todo se mezclaba. Clara, mi padre Sergio, el hombre de la gorra, el banquero, la cuenta. ¿Qué hay allí? Susurré. Andrés no dudó. Las verdaderas razones por las que su padre tuvo que huir. Las pruebas que conectan a su esposo con la caída de su familia. Mi respiración se cortó. ¿Sergio? Sí, confirmó. Su padre confiaba en usted, no en él. Y sabía que un día usted sería la única capaz de terminar lo que él empezó. Todo encajaba. La vigilancia, la cuenta bloqueada, la muerte repentina lejos de casa, los años de control. Señora, añadió Andrés con seriedad, ¿él sabe que usted intentó acceder a la cuenta? Me llevé una mano al pecho. Sí, susurré. Sí, lo sabe. Sergio siempre olía la verdad antes de que yo misma la viera. Andrés entendió mi silencio. No vuelva a su casa. Y no vuelva a ese banco. Vaya directo a la bodega. Su padre confió en usted. No lo deje solo otra vez.
La llamada terminó. Me quedé sentada un momento con el teléfono en la mano, respirando a medias. Estaba sola, perseguida, engañada, y a un paso de descubrir un secreto que llevaba décadas enterrado. Me levanté, me limpié las lágrimas y empecé a caminar hacia la parada de autobús, porque si mi padre había confiado en mí, yo iba a terminar lo que él no pudo. La bodega de don Esteban quedaba al otro lado de la ciudad, en una zona donde las calles eran angostas, los postes parpadeaban y los negocios bajaban la cortina temprano porque, según decían, la noche traía más sombras de las que se podían contar. Al bajar del autobús, un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si era miedo o la extraña sensación de estar caminando sobre los pasos de mi padre, avanzando por donde él caminó cuando aún estaba vivo. La fachada de la bodega estaba igual que en mis recuerdos de niña, oxidada, silenciosa, con un letrero torcido que decía «Almacén Esteban». Desde 1964, golpeé la puerta metálica con los nudillos. La pintura descascarada raspó mi piel. Nada. Golpeé otra vez, más fuerte. Entonces, una voz cascada sonó a mis espaldas. «No hace falta golpear así, muchacha». Me giré sobresaltada. Ahí estaba don Esteban, más encorvado que en mi infancia, con las manos manchadas de grasa y esa mirada astuta, llena de historias que nunca terminó de contar. «¿Usted es Elena?», preguntó sin parpadear. «Sí», respondí. «¿Cómo lo? Tu padre me dijo que un día vendrías», me interrumpió. «Pero pensé que ese día nunca llegaría». Sus palabras me sacudieron. «¿Hace cuánto le dijo eso?» «Mucho antes de morir», contestó. «Mucho antes de que todo se viniera abajo». Tragué saliva y lo seguí hacia la entrada. Sacó una llave vieja que colgaba de su cuello y abrió la puerta pesada. Dentro, el aire olía a madera húmeda, a metal viejo y a polvo guardado por años. Había cajas apiladas, herramientas oxidadas y algo más, una sensación densa, como si ese lugar hubiera estado esperándome. «Tu padre me pidió que guardara». «Algo para ti», dijo mientras avanzaba entre las cajas. «Y también me pidió que te dijera algo cuando llegaras». Mi corazón se aceleró. «¿Qué cosa?». Se detuvo. Me miró con esos ojos envejecidos que parecían leerme por dentro y dijo: «Cuando llegue el día, dile que no confíe en nadie, especialmente en quien duerme a su lado». Un estremecimiento me recorrió los brazos. Mi padre lo había visto. Había visto quién era Sergio antes de que yo lo supiera. Un peligro disfrazado de esposo. Don Esteban se agachó, movió 2 cajas pesadas y dejó al descubierto un compartimiento oculto en el suelo. Sacó una caja metálica más grande de lo que imaginaba y me la entregó, con ambas manos. Era pesada. «¡Ábrela!», dijo, con voz grave. Mis dedos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro había varios sobres amarillos, una libreta gruesa y una cinta de video con el nombre de mi padre escrito a mano. El corazón se me encogió. Tomé uno de los sobres. Tenía mi nombre. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita con la letra firme de mi padre. «Elena, si estás leyendo esto, significa que la persona a la que más amaste fue la misma que te destruyó». Sentí un golpe seco en el estómago. Seguí leyendo. «Sergio nunca te escogió por amor. Te escogió porque necesitaba llegar a algo que yo protegía, y sabía que la única forma de hacerlo eras tú». Me sudaban las manos. «¿Qué necesitaba?», pregunté mirando a don Esteban. Él suspiró hondo. «Tu padre fue uno de los que denunciaron un desfalco millonario que involucraba a políticos, banqueros y empresarios. Tenía pruebas para hundirlos. Cuando intentó exponerlos, lo persiguieron. Sergio trabajaba para uno de ellos. Lo enviaron para acercarse a ti, para vigilarte, para impedir que tu padre usara la herencia». Sentí que el aire se me escapaba. «No», susurré. «Sergio, todo fue una mentira», dijo Esteban con tristeza. «Tu matrimonio, su cariño, su supuesto cuidado. Todo formaba parte del plan». Volví a la carta. «Te advertí muchas veces que no dudabas de ti sin razón, que tu luz era más grande que tus miedos. Ellos lo sabían. Por eso se encargaron de apagarte». Bajé la carta un momento. El suelo parecía moverse. Don Esteban continuó. «Tu padre grabó algo antes de morir. Está en esa cinta. Pero hay algo que debes saber antes de verla». «¿Qué?», pregunté con la voz rota.
En esa cinta explica quién lo traicionó desde dentro, cómo lo localizaron, por qué murió lejos de casa y por qué tú estás en peligro ahora. Mi pecho se apretó. No sabía si tenía fuerzas, pero sabía que tenía que verlo. Necesito verla, susurré. Esteban asintió. Iba a moverse para buscar un reproductor cuando un ruido seco lo interrumpió. Un golpe fuerte contra la puerta. Nos miramos. Otro golpe. Más fuerte. Esteban frunció el ceño. Nadie debería saber que estás aquí. Mi corazón aceleró hasta dolerme. Otro golpe. Y una voz grave. ¡Abran! Policía. Pero el tono no era de policía. La sangre se me heló. Esteban me empujó con suavidad detrás de unas cajas. Escóndete. Ya. Obedecí temblando. Mientras me agachaba, la voz volvió a gritar. Sabemos que está ahí adentro. Y sabemos que tiene algo que no le pertenece. Reconocí esa voz. Era la del hombre de la gorra negra. Esteban apretó la mandíbula. Llegaron antes de tiempo, murmuró. Mucho antes. El ruido contra la puerta aumentó. Ya no eran golpes aislados, sino una cadencia brutal, como si hubieran venido con la orden clara de derribarla. La bodega vibraba. Yo abrazaba la carta de mi padre contra el pecho como si pudiera protegerme. La sombra de Esteban se proyectó en la puerta cuando se acercó. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando sonar firme. «Abran, es la policía», contestó el hombre de la gorra. Su voz caía pesada, sin emoción. Esteban dejó escapar una risa amarga. Si fueran policías de verdad, traerían una orden. Silencio. Y luego, una frase que me heló. No necesitamos orden cuando se trata de recuperar lo que es nuestro. Antes de continuar, como en todos los capítulos, quiero hablar contigo un instante. Cuéntame en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú en el lugar de Elena. No te vayas del video, porque lo que viene ahora te va a poner la piel de gallina. Listo. Seguimos. Un golpe final sacudió la puerta. Varias herramientas colgadas cayeron al suelo. Esteban retrocedió, respirando con dificultad. «Escúchame bien, Elena», susurró sin mirarme. «Cuando yo te diga, corres hacia la salida trasera. No mires atrás. No puedo dejarlo solo». Respondí en voz baja. Fue amigo de mi padre. Me está protegiendo. «Precisamente por eso tienes que correr», dijo. «Si te atrapan, se acaba todo». Quise responder, pero no hubo tiempo. La puerta cedió con un chirrido desgarrador. 3 hombres entraron, el de la gorra negra al frente, los otros 2 con chaquetas oscuras, botas pesadas y esa mirada vacía de quienes no vienen a conversar. El de la gorra escaneó el lugar como un animal buscando presa. «¿Dónde está ella?», preguntó sin rodeos. Esteban se interpuso. «Aquí no hay ninguna mujer. Vienen de vez en cuando, pero hoy no ha pasado nadie». El hombre dio un paso más. «No mienta, viejo. Sabemos que recibió la llamada. Sabemos que vino aquí». Mi estómago se contrajo. Sabían todo, hasta mis llamadas. «No sé de qué hablan», insistió Esteban. El de la gorra sonrió, helado, y levantó la mano. Los otros 2 comenzaron a registrar la bodega. Tiraban cajas, movían estantes, abrían cajones. Uno de ellos se acercó peligrosamente a donde yo estaba escondida. Podía escuchar mi propia respiración chocando contra el silencio. Entonces, un ruido en el otro extremo del galpón lo distrajo. Esteban había tirado una caja metálica. «Oigan», gruñó, «no pueden entrar así nada más. Este es mi negocio». El de la gorra se acercó a él. «Entonces coopere, y nadie tiene que salir lastimado». Era mentira. Todos lo sabíamos. Yo apretaba aún más la carta. El hombre volvió a hablar. «Queremos el paquete, el sobre, el contenido que ella vino a buscar». Esteban escupió al piso. «No sé de qué hablas, viejo terco», susurró el de la gorra. «Sabes que no nos iremos sin eso». Entonces pasó algo que no esperaba. Uno de los hombres levantó la caja metálica donde estaban las cintas, los papeles, las pruebas. La vi elevarse entre sus manos. Quise gritar, pero no me salió la voz. El de la gorra se la arrebató. «Así que aquí lo tenías». Esteban dio un paso.
Eso no es de ustedes. Tienes razón, respondió el hombre. Es de ella, y ella ya no lo necesita. La garganta se me encendió de rabia. Antes de que pudiera moverme, el hombre lanzó la caja al suelo. El impacto resonó por toda la bodega. La tapa se abrió. Papeles volaron. La cinta rodó y fue a parar a sus pies. «¡Basta!», gritó Esteban. «Eso es evidencia». El hombre se agachó. Tomó la cinta. La levantó y la miró como si fuera un juguete. «¡Evidencia!», repitió. «De nada, porque después de hoy desaparece». No pensé, no hice planes. Solo me levanté y corrí hacia adelante. «¡No!», grité. Los 3 hombres se giraron hacia mí. Esteban gritó mi nombre, pero ya era tarde. El de la gorra me miró con una satisfacción oscura. «Ah, ahí estás». Me quedé clavada en el sitio. Él levantó la cinta. «¿Así que esto es lo que tanto quieres?», se burló. «Qué lástima. Esto puede hundir a mucha gente». Miró a los otros 2. «Quemen todo». «No», susurré. «Sí», dijo sin titubear. «Y luego tú te vienes con nosotros». Esteban dio un paso al frente. «No se la van a llevar». El hombre de la gorra frunció el ceño. «¿Quieres morir hoy, viejo?». Y entonces, en un movimiento que nadie esperaba, Esteban lanzó la caja metálica hacia mí. Golpeó el suelo, rebotó, y algo pequeño salió rodando hacia mis pies. La llave de mi padre, la llave de la bóveda, la llave que podía destruir a esos hombres. El de la gorra también la vio. «¡Agárrenla!», ordenó. Me lancé hacia ella. Ellos también. Y supe, en ese segundo, que ya no había vuelta atrás. La llave rodó por el suelo entre polvo y papeles. Mi cuerpo se adelantó a mi mente. Me tiré hacia adelante con el corazón en la garganta. Sentí el suelo duro golpeándome las rodillas. Al mismo tiempo, los 2 hombres de chaquetas oscuras se lanzaron detrás de mí, estirando las manos como bestias. No sé cómo lo conseguí. Quizá fue el instinto. Quizá fue mi padre empujándome desde algún lugar que no veo. Mi mano se cerró sobre el metal, frío en el instante justo antes de que uno de los hombres cayera encima de mí. Rodamos por el suelo. Nos golpeamos contra cajas y herramientas. Sentí su peso aplastándome. Su respiración en mi oído. «¡Dame la llave!», rugió. Con lo poco que me quedaba de fuerza, giré el cuerpo y le di una patada en la espinilla. Él gruñó y se dobló un poco. Lo suficiente para que yo me arrastrara. Esteban aprovechó ese segundo. Tomó un tubo metálico del suelo y lo estrelló contra la espalda del otro hombre que intentaba alcanzarme. El golpe retumbó como si hubiera caído un rayo dentro de la bodega. El hombre se fue de bruces, sin entender de dónde venía tanta fuerza en aquel anciano. Pero el de la gorra reaccionó al instante. Se lanzó sobre Esteban y lo empujó contra una estantería. Varias cajas se desplomaron. «¡Viejo entrometido!», gritó. «Te advertimos que no te metieras. Nunca le tuve miedo a ratas como ustedes», escupió Esteban, con una valentía que me dolió. Quise correr hacia él, pero el otro hombre me sujetó del brazo y tiró de mí hacia atrás. La llave casi se me escapa. «¡Suéltame!», grité. «No hasta que me des eso», escupió él. Me retorció la muñeca intentando abrir mis dedos por la fuerza. El dolor me atravesó el hueso. Y entonces, un sonido agudo cortó el aire. Un silbido insistente, penetrante. Todos se quedaron quietos. Era una alarma interna. Una señal que Esteban había activado sin que yo lo viera. El de la gorra gruñó. «¡Idiota! Atrajiste atención». Arrinconado contra la estantería, Esteban sonrió de medio lado. «Exacto», dijo. «Ya vienen. ¿Quién es? ¿Vecinos? ¿Policías de verdad?». No lo sabía, pero para esos hombres, la atención era lo último que querían. El de la gorra perdió la calma. Levantó la cinta, miró a un bidón de gasolina abierto y gritó. «Si no nos dan la llave, prendo fuego a todo ahora mismo». Sentí un frío seco subirme por la espalda. Las pruebas, los documentos, la cinta de mi padre. Todo podía desaparecer en segundos. Esteban dio un paso, jadeando. «No te atreverías. Inténtame», respondió el hombre. «Préndelo». Yo veía en sus ojos obediencia a algo más grande. Quemarlo todo sería el final perfecto para la verdad. Entonces entendí lo que tenía que hacer.
No podía quedarme luchando allí dentro. No podía arriesgar la llave. No podía permitir que ellos se llevaran nada. Tenía que escapar. Llegar a la bóveda antes que ellos. Me zafé de la mano que me agarraba como una serpiente que se desliza. Me levanté y corrí hacia la salida trasera sin mirar atrás. Escuché gritos, pasos, cajas cayendo, insultos. ¡Agárrenla! No la dejen salir. La llave. ¡Con la llave! Sus voces parecían perseguirme. Abrí la puerta trasera de un empujón y salí a la calle. El aire frío de la tarde me golpeó como una bofetada. Las piernas me temblaban, pero seguían avanzando. Corrí como no corría desde que era niña. Escuché pasos detrás de mí. Los 2 hombres venían. Crucé la calle. Un coche frenó a pocos centímetros. Seguí corriendo sin siquiera disculparme. El pecho me ardía. La vista se me nublaba, pero mi mano se aferraba a la llave con tanta fuerza que el metal se estaba marcando en mi piel. Entonces, una moto apareció a mi lado. Un brazo se extendió hacia mí. Chaqueta marrón, casco negro, una voz conocida. «Elena, súbase». Era Andrés. No dudé. Me aferré a su cintura y me monté como pude. Él aceleró con tanta fuerza que casi resbalé. La moto rugió por las calles mientras los hombres quedaban atrás, gritando impotentes. «¿Cómo me encontraste?», pregunté jadeando. «Esteban me llamó», respondió sin mirar atrás. Dijo que era el momento. «Él está bien», logré preguntar con la voz quebrada. Andrés tardó un segundo. «Aguantará», dijo, «pero no podemos volver por él ahora. Lo más importante es llegar a la bóveda». El viento me golpeaba el rostro, secando lágrimas que ni siquiera noté cuándo comenzaron a caer. Miré la llave en mi mano, pequeña, discreta, pero con un peso que no se medía en gramos. Era el legado de mi padre y la condena de mis enemigos. «Andrés», murmuré, «¿qué hay en esa bóveda?». Él tragó saliva antes de responder. «La verdad», dijo, «toda la verdad. Y lo que tu padre guardó allí puede hacer caer a gente muy poderosa». Un temblor me recorrió entera. «¿Y Sergio?», pregunté. Andrés apretó el manubrio y aceleró aún más. «Sergio es solo una pieza, reemplazable. Tú no. Tú eres la única que no pudieron controlar». Me aferré más fuerte a su chaqueta. Yo no era un daño colateral. Yo era un objetivo. Y ahora sabía por qué. La moto dobló hacia el centro de la ciudad. «Prepara la llave, Elena», dijo Andrés. «Estamos a punto de abrir lo que tu padre protegió con su vida». Mientras nos deslizábamos entre el tráfico, yo lo sujetaba con la misma fuerza con la que apretaba la llave. Mis dedos estaban helados. Pero no la solté. No podría soltarla aunque quisiera. Sentía que esa pequeña pieza era lo único que me mantenía de pie, negándome a volver a la oscuridad donde Sergio me había tenido durante años. Andrés condujo en silencio durante varios minutos. Conocía la ciudad como si hubiera pasado la vida entera escondiéndose en ella. Tomó atajos, callejones, desvíos que yo ni notaba hasta que ya los habíamos dejado atrás. Por fin, se detuvo en un callejón y apagó el motor. El silencio me pesó en los oídos. Me bajé con las piernas todavía temblorosas. «¿Dónde estamos?», pregunté, intentando sonar firme. «Muy cerca», respondió. «El Banco Central está a 2 cuadras, pero la entrada a la bóveda no es la que conoces». Me miró, y por primera vez le noté una sombra de duda en los ojos. «Lo que vas a ver allá adentro puede cambiarlo todo. No solo lo que piensas de tu marido, también lo que piensas de tu padre». «Estoy lista», dije. Era mentira, pero no había vuelta atrás. Caminamos por 2 calles estrechas hasta llegar a la parte trasera del edificio. El Banco Central se alzaba como un gigante gris, con columnas nobles y ventanas altísimas. Desde ese lado, parecía otra cosa. Un coloso silencioso. No había gente, solo una puerta pequeña, discreta, de metal envejecido. Andrés golpeó 4 veces. 2 golpes cortos, 2 largos. Se escuchó un mecanismo interno. La puerta se abrió lentamente. Un guardia de cabello blanco nos observó sin sorpresa. «¿Es ella?», preguntó. «Sí», respondió Andrés. Por fin llegó el día. El guardia me miró como si pesara cada uno de mis años, cada cicatriz. Luego se apartó. «Pase, señora». Su padre le dejó lo mejor que tenía.
Entramos a un pasillo oscuro que descendía en rampa. Las luces eran bajas, justas para ver el camino. Cada paso retumbaba. Cada paso era un recordatorio de que ya no podía detenerme. Al final, otra puerta, más grande, más gruesa, con un sistema de llave física. Andrés señaló el cerrojo. «Es tu turno». Por un instante dudé. Tomé la llave entre los dedos. Sentí la presencia de mi padre a mi lado, como si estuviera apoyando una mano invisible en mi espalda. La inserté. Giró con un clic que sentí directamente en el pecho. La puerta se abrió. Dentro había una sala pequeña, fría, con una mesa metálica, una silla y una caja fuerte más pequeña, ya abierta. Sobre la mesa 3 cosas. Una libreta gruesa, un sobre cerrado y una carpeta negra con el nombre de mi padre. Se me detuvo la respiración. Andrés se quedó atrás, dándome espacio. Me acerqué. Tomé la libreta primero. Era la letra de mi padre. Reconocería esos trazos en cualquier lugar. La abrí. Las primeras páginas eran fechas, movimientos de dinero, nombres que no me decían nada, cuentas en el extranjero, anotaciones que parecían de otro mundo. Pasé algunas hojas. De pronto, una frase subrayada me hizo temblar. Si algo me pasa, no crean que fue natural. Tragué saliva. Otra página. Me vigilan. Me siguen. Me escuchan. Pero no tengo miedo. Si yo no hablo, lo hará mi hija. El pecho me ardía. Seguían más notas. Sergio no es quien dice ser. Se infiltró en mi vida para llegar a ella. No confíen. No confíen en ningún salvador. Solo en Andrés. Sentí un nudo duro en la garganta. La letra se volvía más nerviosa al final. Si logro llegar al banco mañana, dejaré el último archivo en la bóveda. Si no lo consigo, Elena, hija mía, perdóname por todo lo que no te dije. Cerré la libreta con fuerza. Las lágrimas caían sin pedir permiso. Él no huyó, dije con rabia. No huyó. Lo mataron. Sí, respondió Andrés en voz baja. Y no pudo decírtelo para no ponerte en la mira. Tomé la carpeta negra. Dentro había fotografías de reuniones, documentos firmados, transferencias, grabaciones impresas y una imagen que me atravesó. Sergio, mucho más joven, sonriendo al lado de un hombre de traje. Debajo del rostro de ese hombre, un nombre, Víctor Montenegro. Años antes de que yo conociera a Sergio, mi corazón se hizo pedazos. Andrés, murmuré. Él lo sabía todo, desde el principio. Elena, dijo él con suavidad. Sergio no se cruzó contigo por casualidad. Te estudiaron, te observaron. Sabían que tu padre pondría todo a tu nombre. Sabían que debían controlarte para llegar a lo que él guardaba. Y sabían que tarde o temprano, la verdad iba a rozarte. Yo apenas podía sostenerme. Entonces Andrés alargó la mano hacia el sobre que aún quedaba en la mesa. «Hay algo más», dijo. Lo tomó y me lo entregó. «Esto es lo último que tu padre dejó para ti». Lo dejó sellado, con la instrucción clara de que solo tú podías abrirlo aquí. Mis dedos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una sola hoja, un párrafo. Pero ese párrafo golpeó todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Elena. Sergio no solo trabajó para ellos, entregó información que permitió localizarme. Él sabía lo que iba a ocurrir. Me sacrificó para salvarse. Sentí que el suelo desaparecía. Un zumbido llenó mis oídos. El papel casi se me cayó de las manos. «No», susurré. «No, no puede ser». Andrés bajó la mirada. «Tu padre murió por culpa de Sergio», dijo. «Y ahora vienen a por ti porque creen que tú tienes lo que él dejó incompleto». Las piernas ya no me sostuvieron. Caí de rodillas. Lloré como no había llorado en años. No con lágrimas discretas, sino con un llanto que salía de algún lugar muy profundo, abierto en canal. Mi esposo había sido el verdugo de mi padre, el hombre al que le entregué mi vida. Lo traicionó a él para salvar su propio pellejo. Mi historia entera había sido una trampa. Andrés se arrodilló frente a mí. «Elena», dijo, «no te derrumbes ahora. Este es el momento de levantarte». Yo solo repetía. «Él lo mató. Él mató a mi papá. Él lo mató». Andrés apretó mis hombros. «Y tú vas a destruirlo. A él. Y a todos los que están detrás. Lo que tu padre empezó, tú lo vas a terminar. Y no vas a estar sola.
Te lo prometo. Respiré hondo. Me limpié el rostro. Algo nuevo empezó a arder dentro de mí. No era miedo. No era solo tristeza. Era rabia. Me levanté. Tomé la libreta, la carpeta, la cinta. Vamos a derrumbarlos a todos, dije. Y Sergio será el primero. Andrés asintió, pero antes de dar un paso hacia la puerta, un sonido nos cortó la respiración. Un disparo. Cerca. Andrés me empujó hacia atrás. Nos encontraron, susurró. Prepárate. Esto aún no termina. El eco del disparo se multiplicó en las paredes metálicas de la bóveda. Mi cuerpo reaccionó solo. Me encogí. Protegí la cabeza con los brazos. Andrés sacó una pistola pequeña de debajo de su chaqueta y se puso frente a mí, como un muro. «¡No te muevas!», ordenó en voz baja. La puerta metálica tembló. Alguien golpeaba desde fuera. Cada impacto hacía vibrar el piso. Andrés apuntó al centro de la entrada. Su respiración era firme. «Elena, escucha», susurró. «Cuando entren, tú corres hacia el fondo. No intentes hablar. No intentes convencer. Solamente corre». «No voy a dejarte», repliqué. «No es una opción», dijo sin apartar la vista de la puerta. «Tu padre confió esto en ti, no en mí. Si tú caes, se pierde todo. Yo soy reemplazable. Tú no». Sentí la garganta cerrarse. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres armados entraron primero. Detrás, el tercero, el hombre de la gorra negra. Su sombra pareció llenarlo todo antes que él mismo. Sus ojos me encontraron en el acto. Sonrió. «Así que aquí estabas». Andrés levantó el arma. Un paso más y disparo. El hombre de la gorra levantó las manos, como si aquello lo divirtiera. «Por favor. Sabes que esto no va de ti, héroe de segunda. Solo queremos lo que nos pertenece». Su mirada se desplazó hasta la carpeta que yo apretaba contra el pecho. Eso, instintivamente. La agarré más fuerte. «Esto no es de ustedes», dije, con la voz temblorosa pero firme. «Mi padre murió por protegerlo». La sonrisa del hombre se volvió más oscura. «Y tú morirás por exponerlo». Andrés no esperó más. Disparó primero. La bala alcanzó el hombro del hombre que estaba más cerca. Cayó de rodillas gritando. El segundo se lanzó contra Andrés. Empezaron a forcejear. El de la gorra me apuntó a mí. Sentí que el tiempo se estiraba. Lo vi apretar el gatillo y, antes de que el disparo sonara, un cuerpo se interpuso. Un impacto sordo. Un gemido. «¡No!», grité. El cuerpo cayó. Era Esteban. No sé cómo había llegado hasta allí. No sé cómo escapó de la bodega. No sé cómo encontró esa bóveda. Solo sé que, en ese instante, ese hombre viejo, amigo de mi padre, me salvó la vida. El de la gorra rugió. «¡Imbécil!». Andrés vio lo que pasó y aprovechó el momento. Golpeó al hombre con el que luchaba. Lo desarmó y lanzó su arma hacia mí. «Tómala». La agarré con manos temblorosas. Nunca había sostenido una pistola. Sentía el metal ardiéndome en la piel. Pero levanté el brazo. El de la gorra se giró hacia mí, sorprendido. «¿En serio vas a disparar, abuela?», se burló. Apreté los dientes. Recordé la libreta de mi padre. Recordé las noches en las que lloré a escondidas para que Sergio no me oyera. Recordé el momento en que me echaron a la calle. Recordé la carta que decía que él entregó a mi padre para salvarse. Mi dedo tembló, y luego dejó de temblar. Ya no soy la misma mujer a la que echaron de su casa. Murmuré, y disparé. El impacto lo lanzó hacia atrás. La gorra salió volando. Su cuerpo golpeó el suelo de cemento. No murió, pero ya no pudo levantarse. Su arma se deslizó lejos. El silencio que siguió fue pesado. Andrés aprovechó. Se abalanzó sobre el tercer hombre. Lo redujo y lo dejó inconsciente. El primero seguía en el suelo, gritando de dolor. El segundo apenas se movía. Esteban estaba tendido, respirando con dificultad, pero consciente. Me arrodillé a su lado. «¡Esteban!». «Dios mío, ¿por qué hiciste eso?». Él sonrió con la boca manchada de sangre. «Porque tu padre», tosió, «siempre dijo que valías la pena, que harías lo correcto cuando llegara la hora». Mis lágrimas cayeron sobre su camisa. «Aguanta, vamos a sacarte de aquí». «No», susurró.
Yo ya viví lo necesario. Tú tienes que acabar con esto. Prométemelo. Que no dejarás que esos desgraciados ganen. Le apreté la mano. Te lo prometo. Cerró los ojos con una paz extraña. Andrés se acercó. Tenemos que irnos. Ya debieron llamar refuerzos. Lo ayudé a ponerse de pie. Salimos por el pasillo largo. Las piernas me temblaban, pero seguía caminando. Llevaba la carpeta, la libreta y la cinta dentro del bolso. Todo lo que quedaba del trabajo de mi padre. Todo lo necesario para destruir a Montenegro. Y a Sergio. Salimos por la puerta trasera del banco mientras Andrés me cubría. La moto seguía allí. Subimos y arrancó al instante. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté sintiendo el viento cortar mi piel. «Lo que tu padre quería», respondió. «Vamos a exponerlos. Pero esta vez no desde las sombras, sino frente a todo el país». «¿Cómo?». «Con alguien a quien Montenegro no puede comprar, ni asustar ni silenciar», dijo. «Una periodista que ya está esperando esta información». Mi corazón dio un salto. «¿Quién?». Andrés esbozó una leve sonrisa. «Laura Medina». El mundo parecía ir demasiado rápido. «¿Ella sabe lo que está pasando?». «Ha estado atando cabos desde hace años», respondió. «Tu padre dejó pistas para que ella te encontrara. Quería que se unieran, pero Montenegro se adelantó. Y tú desapareciste cuando te aislaste con Sergio. Ahora es el momento». Llegamos al edificio del Diario Independiente. Laura nos abrió apenas tocamos. Tenía el rostro tenso, ojeras profundas, pero en sus ojos ardía fuego. «¿Lo traen?», preguntó. Asentí y puse la carpeta sobre su mesa. Ella la abrió. Su expresión cambió. Horror, rabia y una determinación peligrosa. «Con esto», dijo, «no solo cae Montenegro y su gente. Cae cualquiera que haya sido cómplice. Esto es una bomba. Mi exmarido trabajó para ellos», añadí en voz firme. «Ayudó a matar a mi padre. Quiero que eso también se sepa». Laura me tomó las manos. «Te prometo que el país entero va a escuchar tu historia». Prepararon la cámara, el micrófono, las luces. Me sentaron frente a la lente. Respiré hondo. Esta vez no temblé. «Di tu nombre», pidió Laura, «y empieza desde el principio». Miré a la cámara, apreté la libreta de mi padre contra el pecho. «Mi nombre es Elena Duarte», dije, «y hoy vengo a contar la verdad que mi padre murió protegiendo». Mientras hablaba, las pruebas iban apareciendo en pantalla. Montenegro, Sergio, las transacciones, las grabaciones, los documentos. La transmisión se volvió viral en cuestión de minutos. Cuando Laura terminó, cuando todo estaba emitido, cuando miles de personas ya habían visto la historia, la puerta del periódico se abrió. 2 policías entraron. «¿Elena Duarte?», preguntó uno. «Sí. Venimos a informarle que Sergio Torres ha sido detenido por crímenes financieros, complicidad en homicidio, obstrucción de evidencia y corrupción». Sentí que el mundo se detenía, no para asustarme, sino para liberarme. Me temblaron las rodillas, pero no caí. Respiré de verdad por primera vez en décadas. Andrés apoyó una mano en mi hombro. «¿Lo lograste?», dijo. «No», respondí, mirando hacia arriba. «Lo logramos. Mi padre también desde donde esté. Nunca pensé que a los 60 años volverías a empezar desde cero. No porque la vida me dejara sin opciones, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, podía elegir, podía decidir quién era yo, sin la sombra de Sergio, sin la culpa que él sembró en mis huesos, sin esa sensación constante de caminar sobre vidrios. Aprendí algo. La libertad no es un instante, es un camino. Y cada día desde la caída de Montenegro ha sido una pequeña victoria. «Sergio está preso». Su rostro apareció en todos los noticieros. Ya no es el hombre impecable que un día conocí, sino alguien reducido a su verdadera esencia. Un cobarde sin máscaras, sin poder, sin aliados. Escuchar al fiscal mencionar en voz alta su participación en la muerte de mi padre fue doloroso y liberador. La herida sigue, pero ya no huele a miedo. Ahora cicatriza de a poco. Montenegro también cayó, y con él, una red de corrupción que manejó mi vida desde las sombras, sin que yo lo supiera.
Ver los periódicos hablar de las pruebas encontradas en la bóveda, las mismas que mi padre defendió hasta el final, me hizo sentir que, de algún modo, él estaba ganando una guerra que comenzó solo y que terminó conmigo a su lado. Esteban no sobrevivió. Su muerte fue como un rayo cayendo sobre el último árbol firme del campo. Pero se fue haciendo lo que creía correcto, con una dignidad que muchos perdieron hace tiempo. Le debo más de lo que nunca podré pagar. A veces creo escuchar su voz cuando dudo, recordándome que no me derrumbe, que siga adelante, que su sacrificio no fue en vano. Andrés sigue en mi vida. Es un hombre discreto, de esos que saben más de lo que cuentan. No compartimos sangre, pero ahora lo siento parte de mi familia. Fue él quien me acompañó a la tumba de mi padre la semana pasada. Dejé una carta allí, contándole que por fin hubo justicia. Ese día el viento sopló fuerte. Yo lo sentí como un... Lo hiciste, hija. Hoy vivo en un apartamento pequeño mío. No es grande, no tiene lujos. Pero cada rincón es elección mía. Cocino lo que quiero. Me visto como quiero. Duermo tranquila. A veces lloro, pero es otro tipo de llanto. No de miedo, sino de alivio. Y cada mañana, cuando abro la ventana y siento el aire en la cara, me digo en silencio: esta vez, Elena, esta vida es tuya. Antes de despedirte, quiero invitarte a algo muy especial. Si esta historia te movió, te sorprendió o te hizo pensar, déjame tú, me gusta. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal y me anima a seguir, contando historias tan intensas como esta. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video, qué sentiste con este final y qué habrías hecho tú si hubieras estado en mi lugar. Leo cada comentario. De verdad, son el corazón de este espacio. Y no olvides suscribirte, porque vienen muchas historias más. Relatos fuertes, emotivos, llenos de giros, traiciones, secretos y finales que te harán vibrar. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia.